Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Este es el quinto video de los 5 miedos que generan o que yo he visto que han generado la eyaculación precoz. Recordemos que hay una serie de situaciones o sucesos que nosotros hemos vivido que nuestra psique o nuestra mente lo interpreta como algo que nos genera ese miedo, que nos genera ese rechazo y por ende se genera una reacción. Si tú estás presentando alguno de estos miedos, que recordemos que son 5, o los que yo he identificado son 5, el día de hoy quiero hablarles de este quinto que tiene que ver con las creencias que hemos escuchado tenido hacia el sexo. Muchas veces tiene que ver por estas creencias de percibir el sexo como algo sucio o denigrante. Entonces, a nosotros percibirlo de esa forma, recordemos que todas estas creencias o todas estas situaciones, como nosotros tal vez las experimentamos, como hubo un caso que tuve de un hombre que él estuvo mucho tiempo pues en esta parte involucrado desde niño, pues en la religión, como en la parte del catecismo. Y a esta persona pues se le inculcó, se le generó estas creencias de que el sexo era malo, de que el sexo era, por así decirlo, sucio. Y esta creencia al momento de él salir ya a ser adulto y querer generar o tener esta conexión sexual, estaba anclado, enganchado a esas situaciones o a esas creencias que le involucraron o le inculcaron pues en esa religión. Ahí en esta parte, esta persona, pues lo que hacía era tener esta eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú desde niño te programaron a que tener relaciones sexuales o que el sexo es sucio, entonces tú lo que vas a hacer es querer evitar eso. Pero dentro de ti hay esta necesidad biológica de compartirte con otra persona y ahí se crea un cortocircuito. Entonces, tú dentro de ti hay un deseo como adulto de tener estas relaciones sexuales o de compartirte con esa mujer, pero a la vez está esta parte de creencias de la infancia o estas creencias de suciedad, de que es malo o es denigrante, y ahí chocan y ese choque, esa chispa que se genera en tu cerebro, lo que hace es generar esta eyaculación precoz. ¿Para qué? Para tanto evitar que esa creencia se haga válida como para evitar o complacer esa necesidad biológica que tú tienes y por eso se genera esta eyaculación precoz. Recordemos que cada persona tiene sus matices o tiene sus formas de percibirlo. Hay personas, por ejemplo, que me ha tocado que sus familiares les han inculcado eso, que el sexo es sucio, precisamente por todas estas creencias, vivencias o experiencias también que vivieron nuestros padres, abuelos, incluso en la sociedad. Se da mayormente, por ejemplo, en las religiones, o yo he visto más que se presentan personas que están más inculcadas o involucradas o educadas por una educación o que estuvieron en una escuela, como decimos acá en México, pues de paga o religiosa, que su base es la religión. Entonces, todas estas creencias pesan a la hora de querer generar o tener esta libertad sexual y compartirte con otra persona. También es importante, aquí hay unos matices que pocas veces se hablan. El hecho de percibirlo como sucio o denigrante tiene que ver también con experiencias que la persona haya vivido al momento de tener este contacto sexual. Puede ser en la edad adulta o puede ser en la edad, ya sea en la niñez o en la adolescencia. Me ha tocado casos de personas que han vivido algún tipo de abuso y evidentemente eso les generó un trauma. Estamos hablando de un trauma en hombres que comúnmente no se habla porque se ve o se ha creído que es mal visto o que eres una niña si dices eso o que eres débil por expresarlo, pero claro que nos afecta y claro que afecta en nuestra mente todas esas situaciones. He tenido casos también, precisamente ahorita que estamos hablando mayormente de la religión, no quiero hablar de ninguna en específico, pero sí ha dado casos en donde pues, se ha escuchado que cuando se es, no sé, creo que a los niños se les llaman monaguillos y que el padre tiende a hacer estos juegos o jugueteos con los niños, pues todos estos niños que vivieron este tipo de situaciones que desafortunadamente se da o se daba, espero que ya no se esté dando, esos traumas,
herencias o esas, no sé cómo decirlo, no herencias, más bien experiencias que se generaron en esta persona, sí, muchas veces se vienen por esas herencias transgeneracionales de padres, abuelos, tatarabuelos, toda esa parte transgeneracional de abusos que de alguna forma se viven en nosotros para nosotros poderlo liberarlo. Eso es un tema mucho más profundo que evidentemente se trata en consulta. De hecho, me ha tocado casos en donde la persona, de hecho yo también lo viví, donde la persona decía, es que yo siento como si hubieran o como si me abusaran de mí o como si hubiera vivido un abuso, pero yo en serio me lo dicen y me dicen, es que yo no recuerdo que nada de eso, pero tengo miedo que eso suceda en mí o en mis hijos. Y eso al indagar, al hacer una introspección, se ve o se llega al origen de que esa creencia de ser abusado o ser abusada por alguna persona viene de una experiencia de algún ancestro que tiene afinidad con nosotros. Y como esa persona no supo qué hacer, recordemos que todo es energético, toda esa energía que nosotros cargamos y toda esa energía que nosotros vivimos al experimentar ese tipo de situaciones, al no sanarla se sigue repitiendo, se sigue postergando hasta que no se sana y no se libera y se cortan todos esos patrones. Entonces esta persona que decía es que yo me siento como si hubiera sido abusado, pero yo no recuerdo nada de eso. Y todo esto que esta persona vivió ni siquiera era una experiencia de él, era una experiencia de sus abuelos. Que una de sus abuelas había sido abusada por su papá de esta abuela. Entonces, como ella se cayó, se guardó todo eso, de alguna forma la energía tiene que salir, todos esos traumas tienen que salir, y una forma de encontrar o de liberar todo esto es precisamente generando esta conexión o esta necesidad de eso o ese bloqueo en ti para que lo observes y pueda ser liberado. Es como el agua, de alguna forma ocupa salir, ya sea si está como en alguna manguera, si tiene algún nudo, ocupa salir de alguna forma. Lo mismo es la energía si no fluye se estanca y esa energía estancada en nuestro cuerpo se genera como una enfermedad o como un síntoma como es la eyaculación precoz. Espero que estos 5 miedos te sirvan para encontrar ese origen de tu eyaculación precoz, siempre y cuando lo hagas a conciencia, sé honesto contigo, reconoce eso que tú viviste. No quiere decir que tenga que ser solo uno, puede haber matices de uno. Comúnmente siempre hay uno primario y uno secundario. Identifica esos dos y empieza a trabajarlos. Si no sabes cómo empezar a trabajar esos traumas, envíame un mensaje a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y con mucho gusto te acompaño en ese proceso.